Muchas gracias. Ante todo, me gustaría agradecerles por la invitación. Es para mí, pues, un gran placer y un honor dar una charla en este seminario en la universidad más antigua de América, ¿no? Fundada, si no me equivoco, por cédula real de Carlos I hace 475 años. Es realmente impresionante. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, por la amable presentación. Voy a compartir mi presentación. Ajá, yo creo que se puede ver ya, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues voy a hablar acerca de riesgo financiero y cómo se puede uno acercar hacia tener un control del riesgo desde un punto de vista matemático. Entonces, para poder hablar de esto, pues primero, antes de nada, tenemos que entender qué es el riesgo, ¿no? A ver, perdón, que no me pasa la diapositiva. Ah, sí, sí, perfecto. Vale. Pues antes de nada, tendremos que empezar entendiendo qué es el riesgo. Y antes de empezar con la clasificación, voy a empezar con una idea que yo creo que es bastante intuitiva y desde luego, pues no sé en Perú, pero en España es algo que se escucha prácticamente a diario, ¿no? Que es el riesgo del sistema de pensiones que hay en España. En España el sistema de pensiones muy mayoritario que existe es un riesgo, es un sistema de pensiones público. Y en los medios de comunicación estamos escuchando muy frecuentemente que hay un claro riesgo de quiebra en el corto plazo. Y entonces se está animando a la gente a realizar inversiones, ¿no? Para estar cubiertos con inversiones privadas. Sin embargo, el nivel de inversión del gran público en España es muy, muy pequeño. ¿Y esto por qué es? Pues porque la gente tiene miedo a perder su dinero. Ni más ni menos que esto es el riesgo, ¿no? Entonces, definición, ¿qué es el riesgo financiero? Pues el riesgo financiero se refiere a la posibilidad de pérdidas que resultan, pues, de la incertidumbre en los mercados financieros, operaciones corporativas, shocks externos, etcétera. Entonces he puesto unas categorías aquí que ni son estancas ni son una clasificación exhaustiva, ¿no? Pero al menos yo creo que sirven bien para hacernos una idea de dónde vienen estos riesgos. El primer riesgo es el riesgo de mercado, y esto es debido a las pérdidas que ocurren por los cambios en los precios de los activos, en los tipos de interés, en tipos de cambio. Es algo que, por ejemplo, se ve muy bien si la gente hace búsquedas de finanzas en Internet, ¿no? Este es mi caso, porque es mi trabajo. Entonces, me salen constantemente anuncios de gente que me vende cursos de trading y un montón de consejos de inversión. Todas estas cosas al final se reducen a decir, tienes que comprar cuando el precio es bajo y vender cuando el precio es alto. Lo cual es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer en la práctica de forma sistemática. Hasta el punto que la mayoría de los inversores minoristas que invierten en ciertos tipos de activos que son, digamos, especulativos, ¿no? Que te permiten hacer trading o scalping, pues pierden dinero. Esto es la inmensa mayoría. Y ellos son los que viven en primera persona lo que es el riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo crediticio? Pues cuando una parte falla en responder a una obligación. Un ejemplo sencillo: tenemos una casa, la alquilamos y el inquilino, pues, no paga la renta cuando le debería. ¿Vale? Esto sería un riesgo de crédito. Y es riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez ocurre cuando tenemos mucho patrimonio, pero no es líquido. Por ejemplo, podemos tener muchas casas. Hoy en día el precio de la vivienda en España es altísimo. Entonces, si uno tiene muchas casas, tiene un patrimonio inmenso. Sin embargo, si tenemos que afrontar una deuda en el corto plazo, las casas no son un activo líquido. Es decir, yo si pongo en venta una casa, va a tardar en venderse. A menos que lo que puedo hacer para venderla rápido y afrontar la deuda de forma rápida es
poner un precio muy por debajo del precio de mercado. Así me aseguro que se vende rápido, pero claro, implica una pérdida patrimonial importante, ¿vale? Bueno, el riesgo de liquidez, tal vez alguien se acuerde en la audiencia, hace unos 3 años provocó una pequeña crisis financiera en Estados Unidos. Fue un riesgo de liquidez de varios bancos regionales allí. Luego, bueno, está el riesgo operacional, que se debe a pues, fallos en sistemas, procesos, gobernanza. El otro ejemplo, digamos, de hoy en día, pues es si uno tiene criptoactivos en intercambiadores, pues puede ocurrir que lo hackeen, ¿no? Esto a lo largo de los años recientes, ha ocurrido varias veces y se ha perdido bastante dinero en criptoactivos. Y luego tenemos el riesgo climático. El riesgo climático que se subdivide en dos tipos, el riesgo físico y el riesgo de transición. Por un lado tenemos el riesgo físico, que es cuando un fenómeno climático extremo nos hace directamente daño. ¿M? Por ejemplo, tenemos muchos viñedos y con la uva que producimos, con la uva producimos vino o bien producimos pisco, por ejemplo, en Perú. Si tenemos un clima muy malo, podríamos perder gran parte de la cosecha o incluso perderla entera, ¿no? Nos haría perder mucho dinero. Este sería el riesgo físico. Mientras que el riesgo de transición lo provocan las políticas verdes impulsadas por gobiernos u organismos supranacionales, como por ejemplo, si yo tengo una fábrica de coches diésel y el gobierno o la Unión Europea, en el caso de España, me prohíbe vender coches de combustión, automáticamente me arruinan, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que realmente en la Unión Europea ha sido de mucha actualidad porque han promulgado políticas muy restrictivas con los coches y ahora muy recientemente están volviendo atrás porque hacía mucho daño, ¿no? a la industria del automóvil. Bueno, pues esto es, ya digo, un resumen de los muchos riesgos que uno se encuentra. Y desde luego hay otro riesgo que es el riesgo de modelización, ¿no? Sobre todo, bueno, para la gente que venimos, aunque yo realmente en los últimos años me dedico principalmente a investigar en matemática financiera, originalmente vengo de la física matemática, todavía hago algún trabajo en esa dirección, y uno de los grandes físicos matemáticos de toda la historia es Isaac Newton. Bueno, pues Isaac Newton tuvo un problema con las inversiones financieras, en particular con la burbuja de los mares del sur. ¿Mm? Pues en el siglo XVIII había una compañía británica, la Compañía de los Mares del Sur, que tenía unas expectativas de riqueza enormes y las tenía porque la corona británica les concedió el monopolio del comercio con Sudamérica. Vamos, con ustedes entre otros. Y había de aquella en Inglaterra, llegaban noticias de las enormes riquezas que había en Sudamérica. Entonces, claro, la gente tenía una expectativa de que la compañía iba a generar muchísimo dinero. Hasta el punto que en un momento dado, pues, bueno, se creó una burbuja financiera, una de las primeras de la historia, ¿no? Es posterior a la tulipomanía neerlandesa, pero vamos, es del siglo XVIII, es decir, hace 3 siglos. Pues bueno, en un momento dado, Newton se arriesga a invertir algo de dinero y el valor de la compañía crece, ya digo, la expectativa de crecimiento era enorme. Y bueno, Newton sale contento porque había hecho un buen dinero. Sus amigos, sin embargo, no salen y el precio de la compañía sigue creciendo y ellos se hacen ricos. Pero parece que no hay fin, no hay techo, ¿no? Sigue creciendo y creciendo el precio de la compañía hasta que Newton decide entrar con un montón de dinero, para no ser el único que se pierda la fiesta, ¿no? Diríamos así informalmente. Y aunque realmente la compañía sigue creciendo, la burbuja explota, el precio de la compañía se hunde y Newton se arruina. Entonces él es cuando dice su frase, puedo calcular el movimiento de las estrellas, pero no puedo calcular la locura de la gente. Bueno, pues esto realmente es cierto que Newton manejaba una matemática determinista, ahora conocemos mucha probabilidad, pero aún así, bueno, es una buena advertencia, ¿no? De que hay que tener cuidado con estas cosas. Bien, dicho esto, voy a empezar a introducir modelos de riesgo clásicos hasta pasar a nuestra contribución en el campo.
Voy a empezar primero con el modelo de Merton, introducido en 1974. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos es un modelo que se basa en un valor de una compañía, VDT, la voy a denotar, que sigue el movimiento browniano geométrico. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos sería la exponencial de una constante por el tiempo más un movimiento browniano. Y el impago, ¿vale? En la quiebra de la compañía puede ocurrir en un tiempo futuro T mayúscula. Entonces, si el valor de la compañía es superior al valor de la deuda D mayúscula, no hay ningún problema. La compañía puede liquidar los activos que necesite liquidar y paga la deuda, ¿vale? Pero si el valor de la compañía en este tiempo futuro T mayúscula es inferior al valor de la deuda, entonces entra en impago. Este sería el problema y aquí sería, bueno, fallaría en su obligación. Esto es un modelo matemático sencillo que nos permite calcularlo todo de forma explícita, ¿vale? Porque el movimiento browniano geométrico para un tiempo fijo sigue una distribución de probabilidad que es la distribución log normal. Entonces, simplemente calcular esto es calcular una probabilidad log normal, que es una cosa que se puede hacer de forma automática. El modelo es muy sencillo y, bueno, uno podría pensar que igual tal vez sea demasiado sencillo, pero realmente, digamos, no acabaría aquí, sino que uno podría crear derivados para cubrirse del riesgo, ¿vale? Y uno usaría esta probabilidad de impago para valorar los derivados. Pero, sin embargo, bueno, en esta parte no voy a entrar. Simplemente nos vamos a quedar con la primera parte del modelo. Otro modelo que evoluciona al anterior es el modelo KMV, ¿vale? Aquí, este modelo casi no lo voy a explicar, decir que sería la misma idea que Merton, pero en lugar de usar una distribución de probabilidad teórica, como es la log normal, lo que hacen es estiman de los datos una distribución de probabilidad empírica, que es la que usan, ¿de acuerdo? Sí que me gusta, no obstante, mencionarlo porque es un modelo propietario. La propiedad intelectual de este modelo pertenece a Moody's, que tal vez la conozcan, es una de las agencias de rating crediticio internacionales más importantes que hay, ¿no? Entonces, bueno, a gente que tenemos una trayectoria académica, como es mi caso, yo siempre he tenido una vida profesional universitaria, pues llama la atención de que haya una empresa privada que tenga la propiedad intelectual sobre un modelo. Pero bueno, así es en el caso de KMV y Moody's. Y ahora ya me voy a centrar en el modelo en el que vamos a trabajar el resto de la charla, que es el modelo de Black y Cox, introducido por estos dos autores en 1976 y mejora el modelo de Merton en el hecho que introduce una probabilidad de impago prematura, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo de Merton esperábamos al tiempo futuro donde teníamos que pagar la deuda y ahí veía si cumplíamos o incumplíamos. En este caso realmente podemos incumplir en cualquier tiempo previo al tiempo final, al tiempo t, al tiempo de madurez, ¿vale? ¿Cómo se formaliza esto matemáticamente? Pues tenemos una función BDT, la que llamamos función barrera, y el valor de la firma es VDT. Mientras estemos por encima del valor BDT, no hay ningún problema. En el momento que caigamos por debajo, entramos en impago. Ocurra esto en el tiempo de madurez o en cualquier momento anterior, ¿vale? Esto realmente es un modelo que refleja un hecho financiero. Refina el modelo de Merton, no es una abstracción matemática, ¿no? Y la idea informal, las finanzas son complicadas y en mi lenguaje va a ser más informal para intentar hacerlo más accesible, porque bueno, también los modelos matemáticos simplifican, ¿no?, la complejidad del mundo financiero real. Bien, la idea es que si prestamos dinero a una empresa, sabemos que hay problemas antes de que impague realmente, ¿no? Cuando falta mucho para pagar, para devolvernos el dinero que le hemos prestado, pues uno puede decir, bueno, la empresa no va bien, pero hay tiempo a que remonte, ¿no? Concede flexibilidad. Pero según se acerca esta fecha, si la empresa no remonta, si la empresa no va bien, uno ya puede, de alguna manera, adivinar que va a impagar. Y entonces, pues dice, oye, yo quiero recuperar mi dinero lo antes posible, no esperar hasta el final porque voy a perder más dinero. Entonces, esto es lo que modeliza este, este modelo de Black Box, ¿no?
que tengamos que estar siempre el valor de la empresa por encima de una barrera. En particular, la barrera que introducen ellos es esta barrera de aquí, que es una barrera exponencial. Como se ve, en el tiempo T mayúscula, el valor de la barrera es D, es decir, el valor de la deuda, ¿vale? Y antes, según vamos viajando tiempo hacia atrás, la barrera decae exponencialmente. Es decir, cuanto más tiempo estemos atrás del valor de la deuda, del valor, perdón, del tiempo de pago de la deuda, pues más nos fiamos de que la empresa pueda pagar. Según nos acercamos, pues ya tenemos más dudas y podemos exigir a la empresa bueno, que liquide colaterales y nos devuelva el dinero lo antes posible, ¿vale? Todo lo que estoy diciendo, con palabras, informalmente, realmente se formaliza por medio de contratos, ¿vale? Hay una formalización legal de esto que estoy diciendo, ¿no? Pero no voy a entrar en términos que sean demasiado complicados, porque además es cierto que la matemática simplifica la realidad, ¿vale? Pero solo decir que realmente el modelo de Black Box refina el modelo de Merton acercándose a la realidad financiera, ¿vale? Aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, pues desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista probabilista, tenemos un problema, lo que se llama un problema de tiempo de primer paso, que es una cosa que en probabilidad nos gusta mucho. Lo que tenemos es el primer paso, que un proceso estocástico cruza una función determinista. Ya digo, eso se conoce como tiempo de primer paso y hay mucho trabajo matemático para estudiar este tipo de problemas. Bien, ¿por qué se utiliza una función exponencial? Bueno, aquí la R sería el interés, digamos, el interés seguro, el interés que nos da el Banco Central. Y la función exponencial es la que viene de la fórmula del interés continuo. Bien, pues ya que mencionamos bancos centrales, aquí enseño una foto del Banco Central Europeo. Bueno, su sede central es esta torre y esto es el río Main en la ciudad de Frankfurt. Aquí se puede ver al fondo el centro financiero de Frankfurt, ¿no? Que, bueno, a veces se conoce como la capital financiera de Alemania. Bueno, pues los bancos centrales, el funcionamiento es complejo, ¿eh? Vamos siempre a sobresimplificar las cosas para entenderlas bien. Dictan de alguna manera el tiempo, el tipo de interés seguro. ¿M? Pero el tipo de interés, pues, va cambiando con el tiempo. A veces lo cambian muy a menudo. Basta ver lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? Si uno ha seguido lo que ha hecho, por ejemplo, la Fed, pues ha habido cambios bastante frecuentes. No solo eso, sino que además, de nuevo, sobresimplificando, los bancos centrales inyectan masa monetaria. ¿M? ¿De acuerdo? O sea, en términos muy coloquiales diríamos que el Banco Central le puede dar a la maquinita de imprimir billetes, ¿no? Y si imprime billetes a lo loco, pues la masa monetaria aumenta de una manera desmesurada en una economía. Pero si esto se hace muy rápido, pues en la economía va a tener los mismos bienes y servicios para ofrecer a los consumidores. Sin embargo, va a haber muchísimo más dinero, ¿vale? Y como el valor de los bienes y servicios no va a cambiar, ¿m? Al haber mucho más dinero, ¿qué ocurre? Que vamos a tener que dar mucho más dinero por los mismos bienes y servicios, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay inflación, lo que uno observa es un crecimiento de los precios, ¿vale? Pero en realidad lo que está ocurriendo es que el valor del dinero se está diluyendo en una masa monetaria mayor, ¿no? Bueno, pues esto tiene un poquito de relación con otra inflación, que tal vez hayan oído hablar de ella, la inflación cósmica, ¿no? La inflación cósmica lo que nos dice es que el tamaño del universo está creciendo con el tiempo. Esto es un hecho experimental que se puede observar. Sin embargo, el hecho de que el universo crezca no quiere decir que aumenten las cosas que hay dentro. Simplemente el tamaño del universo crece, pero hay las mismas galaxias, los mismos planetas, o al menos, vamos, no, el número no está condicionado por la expansión del universo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, hay una cierta analogía. Al fin y al cabo, pues que ambas se llaman inflación tampoco es por casualidad. Bueno, pues hace ya 10 años trabajé con dos colaboradores en entender procesos difusivos en medios expansivos. En parte estábamos motivados por entender la difusión de rayos cósmicos en un universo que crecía, ¿no? Estaba conectado
con mi trayectoria original en física matemática. Y claro, aquí pues realmente hay una analogía que decidimos pues afrontar el año pasado. Entonces, ¿cómo afectaría la inflación al valor de la empresa? Bueno, pues lo pongo aquí. Con esta transformación, el valor de la empresa estaría multiplicado por un factor que se llama factor de escala, ¿no? En un caso sería factor de escala cósmico, en este caso factor de escala monetario, ADT. Y depende del tiempo porque depende de, bueno, del ritmo al que se inyecte masa monetaria en la economía. ¿Qué pinta tiene la inflación? Pues para ver la pinta que tiene, pues voy a tomar esta publicación de Reuters, donde nos enseñan la inflación mensual en Argentina, ¿no? Entonces se puede ver aquí abajo que la inflación oscila, pero en un momento dado, aunque sigue oscilando, empieza a crecer hasta que realmente se transforma en un crecimiento exponencial, ¿vale? Bueno, pues aquí esto ocurre en el periodo COVID. En el periodo COVID, en Argentina hacen una expansión cuantitativa, es decir, inyectan mucha masa monetaria y esto dispara la inflación. Hay que decir que esto no es una cosa exclusiva de Argentina, ni muchísimo menos. Realmente esto se hace en medio mundo, sino en el mundo entero. Lo que pasa es que Argentina es una economía que sufre la inflación de forma secular, ¿no? Entonces, pues este tipo de efectos financieros son más acusados y crece de una manera exponencial hasta llegar a este punto y aquí decrece de forma exponencial. Si uno que se pregunta qué pasa aquí, pues es que Javier Milei asume la presidencia de la República Argentina. Entonces, provoca el efecto contrario con sus políticas. ¿De acuerdo? Pero desde el punto de vista matemático, ¿no? Si uno observa el gráfico conjunto, lo que ve es oscilaciones incluso de amplitud creciente, ¿no? Entonces, tiene una pinta que no es una función como pueda ser una exponencial de crecimiento monótono. Bueno, pues vamos a, en resumidas cuentas, lo que llevamos hasta aquí. Tenemos un modelo de Black Box, que es un modelo que se acerca a la realidad más que otros, y además, como matemáticos, nos gusta porque se puede proyectar en un problema probabilista bien conocido. Ahora bien, el problema es que las barreras del mundo no son exponenciales. Las barreras tienen oscilaciones y cambian fuertemente con el tiempo. Y esto se puede ver deber a efectos macroeconómicos, como pueda ser la inflación, pero también se puede deber a shocks climáticos, ¿no? De hecho, pues traigo aquí un artículo publicado el año pasado donde dicen que la variabilidad temporal es la que domina las precipitaciones en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno. Sí que puedo destacar que en la cuenca mediterránea es muy común que haya precipitaciones, ¿no? Que haya lluvias realmente destructivas, ¿no? Que son capaces de arrasar cultivos, empresas y hasta hay ocasiones que muere mucha gente. Realmente hace poco más de un año ocurrió una desgracia así en España. Pero ¿cuál es el patrón que domina estas precipitaciones? Bueno, pues no está claro. Hay años que son muy tranquilos y hay años que hay estas lluvias destructivas, ¿no? Y bueno, esto es lo que analizan en este artículo, diciendo que, bueno, que hay una variabilidad temporal muy grande. Entonces, de nuevo, estas oscilaciones las hemos contado en el tema de la inflación, pero también ocurren debidas al clima. ¿Cuál es el problema de introducir una barrera que se amolde más a la realidad? Bueno, pues que el resultado explícito que se consigue con la barrera exponencial de Black y Cox aquí ya se pierde. ¿Mm? Por lo tanto, nosotros nos planteamos abordar este problema, pero desde un punto de vista cualitativo. ¿Por qué? Esto es una cosa muy clásica en matemáticas. Cuando no podemos tener un resultado cuantitativo cerrado, ¿no? Una fórmula cerrada realmente, pues a veces, para no perder el rigor, afrontamos un resultado cualitativo que en ocasiones resulta tan útil o casi tan útil como el cuantitativo. Aunque no siempre, para ser sincero, ¿no? Pero bueno, la idea es preservar una forma lo más general posible de la barrera. Bien, voy a empezar un poco metiéndome más en el tema técnico, en la modelización matemática. Entonces, nosotros, en nuestro trabajo, lo que hacemos es asumir que el valor de la empresa sigue la ecuación de Black-Scholes, que es esta ecuación que he puesto aquí, que tiene una solución que es única, fuerte, global, y esa solución es el movimiento browniano geométrico, ¿no? Es decir, mantenemos
el mismo proceso estocástico de Merton y de Black-Scholes. ¿Vale? Aquí sería la solución de la ecuación. Bueno, mu es la deriva, es el retorno esperado del mercado, sigma es la volatilidad y W de t es lo que provoca las fluctuaciones, que es un movimiento browniano estándar. Y el tiempo de impago, pues es el primer tiempo en el que V de t choca con la barrera. ¿Vale? Es lo que he dicho ahora, pero en lenguaje matemático. Lo que he dicho hasta ahora, pero en lenguaje matemático. ¿Qué pedimos a la barrera? También, en lenguaje matemático. Pues a la barrera esencialmente le vamos a pedir una única cosa, que sea una función continua, nada más. Es decir, pedimos una cierta regularidad, pero esto abarca un rango brutalmente general de funciones. ¿Qué más pedimos? Bueno, simplemente son cosas ya cosméticas. Que la barrera esté por debajo del proceso estocástico inicialmente. Si no se cumple esto, pues default es el tipo cero, o sea, estamos simplemente descontando el caso trivial. Y que la barrera sea positiva para todo tiempo. ¿Ocurre algo si es negativo? Bueno, realmente matemáticamente no, se trata exactamente igual. Lo que pasa es, por un lado, desde el punto de vista financiero no tiene sentido, porque la barrera está modelizando el valor presente de una deuda futura. Y claro, un valor negativo, pues no tiene mucho sentido. Además, matemáticamente es que no aporta tampoco nada. Simplemente provoca que las demostraciones sean más complicadas de escribir. Nada más, porque el movimiento browniano geométrico es positivo con probabilidad 1. Luego, si hacemos negativo, en los intervalos que sea negativo, no van a chocar nunca. Entonces, no. Matemáticamente, ya digo, complica un poco cómo se escriben las cosas, pero no aporta nada. Entonces, para tener demostraciones con una escritura más limpia, simplemente hemos quitado el caso. Bien, y vamos a determinar la clasificación con dos cantidades. Yo diría que son dos cantidades centrales desde el punto de vista probabilista. La primera es la probabilidad de que el impago se produzca en tiempo finito. ¿Vale? Y vamos a distinguir solo dos casos. Si esta probabilidad es 1 o si esta probabilidad es menor que 1. Y también vamos a considerar el tiempo medio de impago. Y vamos a considerar también dos posibilidades que sea finito o que sea infinito. Bueno, se ven dos cantidades, dos posibilidades. En principio sería una clasificación en cuatro estados, ¿no? Dos por dos. Pero sin embargo solo hay tres. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que voy a dejar como problema propuesto para la audiencia. Y tenemos, bueno, pues lo dicho, estas dicotomías distinguen entre tres regímenes. ¿Vale? ¿Cuáles son? El primero, alto riesgo, bandera roja. El tiempo medio para el impago es finito. Esto quiere decir que no solo el impago va a ocurrir en tiempo finito, sino que además hay una escala temporal característica que produce impago. Riesgo medio, bandera amarilla. El impago va a ocurrir en tiempo finito con probabilidad 1. Sin embargo, el tiempo medio es infinito. Es decir, el impago va a ocurrir, pero tal vez ocurra dentro de muchísimo tiempo. Y riesgo medio, bandera verde. Hay una probabilidad de que el impago jamás se produzca. ¿Vale? Si queréis, de forma gráfica, simplificada, tenemos alto riesgo, bandera roja. El impago va a ocurrir y tenemos un tiempo característico para el que ocurre. Riesgo medio, bandera amarilla. El impago va a ocurrir, pero igual ocurre dentro de muchísimo tiempo. Y bandera verde, bajo riesgo, el impago tal vez no ocurra nunca. Bien, bueno, voy a empezar ya con resultados un poco más matemáticos. Sin embargo, bueno, esta parte la voy a pasar un poquito más rápida. Esencialmente, la idea para abordar el problema matemático se basa en hacer este tipo de transformaciones, que se reducen en dos cosas. Uno, descontar el crecimiento exponencial en promedio del movimiento browniano geométrico. Y dos, una transformación logarítmica para pasar de la barrera B a una barrera efectiva, ¿vale? Que es una función, si queréis, abstracta, B tilde, ¿vale? Esta es la transformación logarítmica para transformar la barrera original en la nueva barrera, ¿vale? Y el problema me quedaría de esta forma. Empezamos con el primer tiempo que la barrera, que el proceso toca la barrera y lo transformaríamos en el primer tiempo que el movimiento browniano, es decir, el proceso que genera las fluctuaciones del precio de la compañía, toca esta otra barrera.
¿vale? Esta otra función, una función que se deriva de la primera. Entonces, si queréis, es simplemente un cambio de variable. Un cambio de variable que me permite trabajar, en lugar de con un movimiento browniano geométrico, directamente con el browniano estándar. ¿Y por qué quiero esto? Porque es un proceso muy estudiado matemáticamente y puedo usar resultados conocidos, ¿no? Que me va a ayudar en las demostraciones. Sí que me gustaría hacer un comentario y es el siguiente. ¿Qué ocurre si tengo inflación, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, pero la barrera se comporta muy bien. Bueno, pues en ese caso, la transformación logarítmica es esta que aparece aquí. Si la barrera se comporta muy bien y es constante, exponencial, lo que queramos, por simple que sea, la inflación sigue apareciendo. Y al final, la barrera efectiva B tilde va a ver la inflación. Entonces, aunque BDT sea muy buena, si hay inflación, las oscilaciones de la inflación me van a llegar a la barrera efectiva y voy a tener que tenerlas en cuenta para resolver el problema del primer paso. Así que, si hay inflación, aunque la barrera sea buena, no me libro de las oscilaciones. ¿Vale? Es una cosa que me parece importante a tener en cuenta. La parte buena, ahora ya voy a empezar a enseñar la clasificación, ¿vale? La parte buena es que voy a conseguir hacer la clasificación completamente solamente basándome en el comportamiento asintótico de la función barrera, ¿vale? Lo cual es bueno porque funciones continuas hay todas las que uno quiera. La variedad es brutal. Entonces, simplemente su comportamiento asintótico es el que dicta la clasificación. Bueno, este sería el primer resultado. Vamos a ver qué significa, porque parece muy complicado, ¿no? Pero realmente se puede ganar cierta intuición. Tenemos que si una de estas dos propiedades se cumple, entonces el tiempo de impago ocurre en tiempo finito con probabilidad 1, ¿no? Casi seguramente, es decir, con probabilidad 1. ¿Qué significan estas dos condiciones? Bueno, bueno, por un lado no tenemos límites, tenemos límite inferior y límite superior. ¿Por qué? Porque estamos con funciones que oscilan. Todo el problema son las oscilaciones. Una función que oscila para todo tiempo, pues no va a tener un límite tiempo tendiendo a infinito bien definido. Sin embargo, el límite inferior y el límite superior siempre están bien definidos. Por eso trabajamos con ellos. Bien, pues ahora estamos comparando. Vamos a la primera. Estamos comparando la barrera con esta función de aquí. ¿Esto qué significa? Pues significa, por un lado, estamos descontando el crecimiento exponencial en media del movimiento browniano geométrico, ¿vale? Entonces, si queréis, lo que estamos realmente comparando, en último término, es el browniano subyacente con la barrera efectiva. En particular, esta sería la barrera efectiva. ¿Mm? Bueno, ¿y esto de dónde sale? Vale, pues tal vez, o digamos que a veces, la gente tiene la tentación de decir que un movimiento browniano está contenido en una parábola. La idea es, la varianza del browniano va como el tiempo, crece con t. Por lo tanto, la desviación típica del browniano crece con la raíz de t, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto diríamos, ¿no? Por representarlo así, esto sería como una parábola, si me permitís. Entonces, el browniano está fluctuando dentro, ¿vale? Y digamos, ¿cómo el browniano está contenido en la parábola, en una parábola que crece con el tiempo? Bueno, esto no es cierto, pero se le puede dar un significado preciso con la ley del logaritmo iterado, ¿vale? Asintóticamente, el browniano estaría en esa parábola, pero no es una parábola. Si no es una función, es una curva un poco más ancha que una parábola extendida, que es esta forma de aquí. Es decir, es una parábola un poco más ancha porque la estoy multiplicando por un logaritmo iterado, ¿vale? Esto es un resultado clásico debido a Khinchin, que vamos, se conoce con el nombre de ley del logaritmo iterado. ¿Qué nos dice esta fórmula entonces? Pues nos dice que el límite inferior, es decir, el límite de los mínimos de BDT, ¿de acuerdo? Tiene que caer por debajo de la rama inferior de esa parábola, ¿vale? Si queréis la parábola y tenemos esta función, pues la línea de mínimos tiene que quedar por debajo de la rama inferior. ¿Qué nos dice la de abajo? Pues es la condición complementaria. Dice que los máximos de la función de nuevo va oscilando y tomamos los máximos. Pues los máximos, el límite de los máximos tiene que quedar por encima
de la rama superior de la parábola. Tiene que quedar por aquí, ¿vale? Si se cumple cualquiera de esas dos condiciones, se produce impago en tiempo finito con probabilidad 1. ¿Qué ocurre con el tiempo de primer paso? Bueno, esto es un poquito más sencillo. Aquí, digamos que si la barrera está por encima, también informalmente, este es el enunciado preciso, está en la pantalla. Informalmente, dejadme decir que esencialmente tenemos una barrera crítica, si una especie de parábola extendida que os contaba antes. Si los máximos caen por debajo, entonces estamos en el caso de bandera verde. Existe una probabilidad de no impagar nunca. Y este otro resultado complementario nos dice que si tenemos que los mínimos de la barrera efectiva caen por encima de la rama inferior de esta parábola extendida, entonces sí que hay impago en tiempo finito con probabilidad 1, ¿vale? Y tal vez alguien pueda decir ahora, esto es trampa. Este resultado es la segunda vez que nos lo cuentas y nos lo quieres hacer pasar por un resultado nuevo, ¿no? Pues realmente no. Realmente no, por la siguiente razón. Porque aquí tengo una desigualdad estricta y en este caso es mayor o igual, ¿vale? Lo pongo como resultado independiente primero, porque la demostración es diferente y uno necesita, no vale con, no es una aplicación de la ley del logaritmo iterado, tiene que llegar más allá. Y segundo, porque este caso cubre un caso muy interesante, que sería la barrera sigue un movimiento browniano geométrico idéntico al que sigue la firma, ¿vale? Excepto que empieza inicialmente está más abajo, claro. Por idéntico me refiero a que los parámetros son los mismos. Evidentemente el movimiento browniano no puede ser el mismo porque si no irían en paralelo todo el tiempo, ¿no? Si los movimientos brownianos son independientes, entonces sería el caso crítico, que es un caso con motivación financiera y solamente este teorema lo cubre, no el primero. Decir que también alguien me podría decir, bueno, aquí hay una trampa, que es que has dicho al principio que la barrera tenía que ser determinista. Y sin embargo, ahora me estás poniendo un ejemplo de barrera estocástica. Es cierto, sin embargo, decir que nuestros resultados valen no solo en el caso de una barrera determinista y continua, sino también en el caso de un proceso estocástico continuo, siempre que sea independiente del valor de la firma. Si están correlacionados, no vale nuestra teoría. Si son independientes, vale exactamente igual. Bueno, pues ahora habría, bueno, la pregunta natural que resulta, ¿no? Decir, bueno, has hecho una clasificación exhaustiva. ¿Eres capaz de clasificar cualquier barrera? La respuesta es que no. Si se cumplen estas tres propiedades simultáneamente, no sé si la probabilidad es fraccionaria o es uno. No tengo ni idea. ¿Vale? Esto también lo dejo como un ejercicio, ¿no? Que la gente vea que se pueden cumplir simultáneamente, que no entran en contradicción entre las tres. Pero esto se puede solucionar. Se puede solucionar si el límite existe, si no hay oscilación. Si el límite superior igual al límite inferior, entonces existe el límite. Ese es el caso donde no hay oscilación, o es una oscilación que se puede despreciar. ¿Mm? En ese caso, la clasificación sí que se transforma en exhaustiva y podemos tener todos los casos organizados en si la probabilidad es fraccionaria o la probabilidad es 1. ¿Qué pasa en el caso del tiempo medio? Bueno, pues como decía, sí que se puede reducir todo al comportamiento asintótico. Aquí la barrera, podemos decir una barrera crítica más sencilla, tiene esta forma, solo depende de la raíz de t, y si el límite inferior, es decir, los mínimos de la barrera caen por encima de la barrera crítica, pues entonces el tiempo medio es finito. Si el límite superior, los máximos de la barrera caen por debajo de la barrera crítica, entonces el tiempo es infinito, ¿vale? Entonces, esto, ya digo, la demostración es diferente al caso anterior, se va a entender ahora por qué, pero sí que tenemos la clasificación simplemente con el comportamiento asintótico. Tampoco es exhaustiva en este caso la clasificación. Si se cumplen estos dos límites simultáneamente, que también se pueden verificar, pues no sabríamos clasificar la barrera. Incluso si el límite existe, no sabemos lo que pasa, ¿vale? Porque en este caso puede haber una oscilación
que vaya haciéndose cada vez más pequeña y es una oscilación que va en torno a la barrera crítica y aunque asintóticamente sea despreciable, vaya a cero, sin embargo, ya nos afecta la clasificación, ¿vale? Sin embargo, si la barrera, la puedo ordenar, la barrera completa con respecto a la barrera crítica, entonces sí que la sabría clasificar. ¿No? Ese es el problema por el que hay que demostrarla en dos pasos. En el primer paso que enseñé hace un rato y en este, ¿no? No se puede hay que clasificar primero con orden y luego asintótico. No se puede hacer todo de una como en el caso de la probabilidad. Bueno, he puesto una serie de ejemplos, pero como vamos justos de tiempo, creo que los voy a saltar y sí. Voy a ir directamente a la clasificación, a hacer un resumen de los resultados. Bueno, esencialmente podemos definir seis cantidades que son todos los límites que hemos visto. ¿Mm? Y estas seis cantidades, pues bueno, se pueden clasificar, se pueden ordenar, pero solo parcialmente. No hay un orden total, sí que hay un orden parcial entre ellas. Y con estas seis cantidades, simplemente podemos, si nos da una barrera, podemos decir si, en qué zona estamos. En particular, si se cumple esta primera desigualdad, estaríamos en la zona de bandera roja. Si se cumplen estas dos en simultáneo, pues estaríamos en la zona de bandera amarilla. Bueno, aquí están las definiciones, pero no las repito porque ya las he dicho varias veces. Y si se cumple esta desigualdad, estaríamos en la zona de bandera roja. ¿Vale? Es interesante ver que hay zonas que no podemos clasificar. Por ejemplo, si se cumplen estas tres desigualdades simultáneamente, cosa que se puede ocurrir, pues no sabríamos clasificar la probabilidad. ¿Mm? Y aquí es donde introducimos zonas de penumbra y zonas oscuras. ¿Mm? En la zona, por ejemplo, la zona de penumbra es la zona anterior. Bueno, es la zona anterior donde no sabemos clasificar la probabilidad, pero sí sabemos clasificar el tiempo medio como infinito. ¿Vale? Ese caso nos viene dado por estas dos desigualdades simultáneamente. No, perdón, estas tres desigualdades simultáneamente. ¿Vale? Mientras que hay una zona oscura donde no sabemos clasificar ni el tiempo medio ni la probabilidad. ¿Vale? Y ese caso incluye todas las situaciones que cumplan estas tres desigualdades simultáneamente, bueno, excepto si la barrera coincide idénticamente con la barrera crítica, que entonces tenemos mucha más estructura y sí podemos decir más cosas. Y también hay otra zona de penumbra donde sí que sabemos que la probabilidad es 1, pero no sabemos decir si el tiempo medio es finito o infinito. ¿Vale? Y bueno, este también que está caracterizado por estas dos desigualdades. Y decir que no hay más zonas de penumbra, son todas las que habría. Bueno, en conclusión, hemos construido una clasificación de riesgo discreta y para ello pues, nos hemos inspirado en la clasificación que es discreta hecha por las grandes agencias de rating crediticio internacionales como son Standard Poor's, Moody's y Fitch. Nuestra clasificación desde luego es mucho más sencilla que la suya, pero lo bueno que tiene es que es matemáticamente rigurosa. Eh, de nuevo, una cosa buena es que generaliza el modelo de Black Box, permitiendo cualquier evolución temporal continua de la barrera y de esta manera pues, podemos incluir pues, efectos macroeconómicos como la inflación o riesgos climáticos. Sin embargo, a pesar de que estamos en un modelo que es una idealización matemática total, pues la clasificación del riesgo no es exhaustiva, como hemos visto, y esto puede ser una advertencia, bueno, pues cuando tratamos de clasificar el riesgo en ciertos casos con gran variabilidad temporal, que puede haber casos que no podamos clasificar fácilmente. Y en este punto, bueno, pues quería volver un poco hacia el principio y ver un cuadro hecho por William Blake, el artista británico, donde muestra a Newton tratando de describir, de reducir el universo a leyes matemáticas, sin embargo, no es capaz de hacerlo, ¿no? Esto es lo que intentaría demostrar este cuadro, o sea, o mostrar este cuadro, más que demostrar. Ah, porque William Blake realmente no le gustaba la ciencia, ¿no? De hecho, la óptica de Newton le disgustaba particularmente. Es una cosa curiosa, pero así es. Y yo voy a decir que el arte es el árbol de la vida y la ciencia es el árbol de la muerte, ¿no? Nosotros como científicos, evidentemente, tenemos que rechazar esta afirmación de forma rotunda, pero bueno, sí que hay que decir que no podemos pasarnos al extremo contrario, ¿no? Y decir, pues,
Yo tengo un modelo aquí de riesgos y la realidad obedece mi modelo. Hay que decir, bueno, puede haber casos que el modelo no sea capaz de encontrar, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto nosotros con las zonas de penumbra y las zonas de oscuridad, ¿no? Hay casos que son muy complicados, incluso a nivel de idealización matemática, que no podemos clasificar fácilmente. Como aplicaciones y sobre todo trabajo futuro, realmente este modelo no se puede aplicar directamente en ninguno de los casos, pero con una adaptación adecuada se podría aplicar sobre todo en casos de deuda soberana, porque aquí es una deuda que los estados continuamente refinancian y entonces tenemos un tiempo de madurez esencialmente infinito, ¿no? Nosotros estamos considerando un tiempo de madurez que es efectivamente infinito. Hay otros casos que requeriría una adaptación menor, pero bueno, sí que nos interesaría hacer eventualmente, como el riesgo de crédito en el caso de empresas. En el caso de las finanzas verdes, pues creemos que nuestro modelo se ajusta bien por las oscilaciones que es capaz de captar. En el caso de test de estrés y supervisión tecnológica, bueno, pues realmente si uno quiere analizar el riesgo que corren las empresas mediante un algoritmo, pues los algoritmos, el lenguaje que hablan es el lenguaje de la matemática, ¿no? Esto sería muy adecuado para crear este tipo de algoritmos, aunque luego hay una supervisión superior humana, pero tendemos realmente a siempre haber una supervisión previa algorítmica. Y desde luego necesitamos hacer una integración con el numérico si queremos aplicarlo a la mayoría de casos reales, por no decir a todos. Unas pocas referencias, por si a alguien le interesan estos temas, pues el primero es una monografía sobre modelización matemática del riesgo. El segundo es nuestro artículo, donde están todos los resultados que he contado, que están en abierto en el archive con esta referencia. Lo enviamos en julio. Allí, bueno, cualquiera interesado puede mirarlo. Si alguien tiene interés en simplemente métodos matemáticos generales para mercados financieros, este libro es muy bonito, yo lo recomiendo. Desde luego hay muchos otros. Luego sí me gustaría hacer un pequeño homenaje a Qin Chin, que es el que demuestra la ley del logaritmo iterado para el movimiento browniano. Es un artículo publicado pues hace 102 años ya, ¿no? Y todavía lo seguimos usando, es decir, es un resultado matemático muy, muy útil. Nosotros hemos usado de forma exhaustiva las propiedades matemáticas del movimiento browniano. Hay muchos libros, de nuevo, muy buenos. Por recomendar uno, he recomendado uno que me gusta especialmente porque me parece muy pedagógico, sin perder nada de rigor, es totalmente riguroso y sin embargo es pedagógico y exhaustivo, que es este de aquí. Y finalmente decir que, bueno, seguimos trabajando en una segunda parte del artículo donde ahora sí queremos hacer la clasificación cuantitativa. Esta clasificación va a estar basada fundamentalmente en matemática teórica, en resultados analíticos, si bien finalmente vamos a aplicar numérico, porque ya digo que una clasificación totalmente analítica no es viable a nivel cuantitativo, ¿no? Pero al menos sí que se puede hacer la mayor parte analítica y hacer una última evaluación numérica. No quiero irme también sin agradecer al Gobierno de España y a la Unión Europea por la financiación recibida para la investigación vía estos tres proyectos y también a los contribuyentes, ¿no? A los pagadores de impuestos de la Unión Europea, quienes en último término son quienes nos dan el dinero para hacer esta investigación. Esto es todo y muchísimas gracias por su atención.